Una vida perfecta podría ser una mentira perfecta. Olivia Villanueva, con 8 meses de embarazo y casada con el multimillonario Damián Villanueva, creía que lo tenía todo. Un marido amoroso, un hogar magnífico, un bebé en camino. Pero en el deslumbrante mundo de los súper ricos, los secretos son una moneda de cambio y la lealtad es un bien de consumo. Cuando la ambiciosa amante de Damián, Alondra, sale de las sombras, el sueño de Olivia se convierte en una pesadilla. Un empujón, una caída, una pérdida devastadora. Es todo lo que se necesita para exponer al monstruo que se esconde detrás de la encantadora fachada. Esta no es solo una historia de traición, es una historia de lucha por la supervivencia. La hora dorada se filtraba a través de las ventanas de suelo a techo de la mansión Villanueva, proyectando largas sombras distorsionadas sobre los suelos de mármol. La luz, que solía ser una fuente de consuelo para Olivia, se sentía siniestra hoy. Una jaula dorada que le recordaba su hermosa prisión. Con 8 meses de embarazo, su cuerpo era un recipiente de vida, un recordatorio constante y hermoso del amor que creía compartir con su marido, Damián. La habitación del bebé era una obra maestra de tonos suaves y animales de madera hechos a mano, un santuario sereno que esperaba a su hijo, Oscar. Pero una tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad llamada Alondra Rocha. Olivia se ajustó el vestido de maternidad de seda que fluía sobre su vientre hinchado. Damián estaba organizando otra de sus cenas de negocios esenciales. Había insistido en que ella estuviera presente, su radiante Madonna, como la había llamado, un trofeo para exhibir. La idea agrió el sabor del té de hoja de frambuesa que había estado bebiendo. Durante semanas, una inquietud rastrera se había tejido en la tela de su matrimonio. Comenzó con noches hasta tarde en la oficina, el aroma de un perfume caro y desconocido que se aferraba a sus trajes, y la forma en que sus ojos, una vez tan llenos de adoración, ahora pasaban de largo, distantes y fríos. Su madre, Mercedes, le había advertido. «El dinero no compra la felicidad, Oli», le había dicho, con la voz cargada de la sabiduría tranquila de una mujer que había conocido el amor verdadero y la pérdida. Y un hombre que construye su imperio aplastando a otros, eventualmente aplastará lo que tiene más cerca. Olivia lo había descartado como preocupación maternal. Su fe en Damián, un escudo contra pensamientos tan cínicos. Ahora las palabras de su madre resonaban en sus oídos como una profecía. El nombre de Alondra Rocha había surgido por primera vez como un susurro entre el personal de la casa. Una nueva ejecutiva de relaciones públicas en Corporación Villanueva que estaba causando una gran impresión. Luego, un recibo de un brazalete de diamantes que había encontrado en su bolsillo. Un regalo para un cliente. Le había explicado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero la prueba final e innegable había llegado en un correo electrónico anónimo que contenía una fotografía. Damián y una deslumbrante mujer de cabello negro azabache, sus labios unidos en un abrazo apasionado en el balcón de un hotel en la Costa Azul. Un viaje que él había afirmado que era una aventura en solitario para asegurar un nuevo algoritmo. La traición fue un golpe físico, dejándola sin aliento, robándole el aire de los pulmones. Ella lo había confrontado, con la fotografía impresa temblando en la mano. Él no lo había negado, en cambio la había manipulado,
Su voz una cascada escalofriante de acusaciones tranquilas. Ella estaba histérica, hormonal. Su embarazo la estaba volviendo paranoica. Era un multimillonario, por el amor de Dios. Por supuesto, habría mujeres lanzándose sobre él. La foto era una invención, un deepfake, creado por sus rivales para desestabilizarlo. Él había sido tan convincente, su actuación tan impecable, que una parte de ella quería creerle. Pero en los momentos tranquilos de la noche, cuando él dormía profundamente a su lado, la verdad susurraba sus secretos venenosos. Esta noche, los susurros eran un rugido. A medida que llegaban los primeros invitados, sus risas y el tintineo de las copas de champán, una sinfonía de ignorancia dichosa, Olivia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Lo vio entonces, de pie junto al gran piano, una presencia imponente en su traje de Tom Ford, a medida, y a su lado, riéndose con él, con una intimidad que fue una bofetada, estaba Alondra Rocha. Era aún más hermosa en persona. Su vestido rojo un corte escarlata contra la elegancia tenue de la habitación. Parecía que pertenecía a ese lugar. El corazón de Olivia le latía con fuerza. Tenía que mantener la compostura por el bien de su hijo por nacer, por el bien de su propia dignidad. Se movió por la habitación, una anfitriona amable, su sonrisa una máscara cuidadosamente construida, pero sus ojos seguían volviendo a Damián y Alondra. La forma en que él le tocaba la parte baja de la espalda, la forma en que ella se inclinaba para susurrarle al oído, su mano permaneciendo en su brazo un momento demasiado. Era una descarada declaración pública de su romance. Más tarde, mientras se servía la cena, Olivia se encontró sentada frente a Alondra. La mujer tuvo la audacia de ofrecerle una sonrisa dulzona. Olivia, te ves absolutamente radiante. El embarazo te sienta bien. El cumplido era un insulto velado, un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Gracias, Alondra, respondió Olivia, su voz sorprendentemente firme. Estoy segura de que estás disfrutando de tu primera cena de los Villanueva. La sonrisa de Alondra se ensanchó. Oh, inmensamente. Damián ha sido tan acogedor. Es un mentor increíble. La palabra mentor estaba cargada de una docena de otros significados más íntimos. La tensión en la mesa era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Damián, sentado a la cabecera, parecía ajeno, o tal vez estaba disfrutando del espectáculo. Él entretuvo a los invitados con historias de su última conquista corporativa. Su voz resonaba con seguridad en sí mismo, pero Olivia notó las miradas fugaces que se cruzaba entre ella y Alondra, un destello de diversión en sus ojos. Él estaba jugando un juego, y ellas eran sus peones. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban, Olivia buscó refugio en la terraza. El aire fresco de la noche un bálsamo para su piel febril. Se apoyó en el balaustre, con las manos acunando protectoramente su vientre. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, un mar de estrellas indiferentes. Nunca se había sentido tan sola. Él nunca te dejará, ¿sabes? La voz, sedosa y aguda, la sobresaltó. Alondra la había seguido. Se quedó allí, con una copa de champán en la mano. Su expresión era de compasión complaciente. «Puede que esté casado contigo», continuó Alondra, tomando un sorbo lento. «Pero me pertenece a mí. Esta vida, esta casa, este poder, no es para alguien como tú. Eres demasiado suave, demasiado simple».
Olivia se volvió para enfrentarla. Su miedo se endureció en una furia fría. ¿Y crees que tú eres lo que él quiere? ¿Un parásito trepador social barato? Alondra se rió, un sonido que era a la vez hermoso y cruel. Soy lo que él necesita. Entiendo su ambición, su hambre. Tú eres solo una bonita incubadora para su heredero. Una vez que hayas cumplido tu propósito. Dejó la frase flotando en el aire, una amenaza escalofriante. «Lárgate de mi casa», dijo Olivia. Su voz era baja y temblaba de rabia. «Es su casa, querida», ronroneó Alondra, acercándose. «Y pronto será mía». La audacia de la mujer era impresionante. Olivia sintió una oleada de mareo, el estrés de la noche, la agitación emocional. Todo se estaba volviendo demasiado. Tenía que alejarse, encontrar un espacio tranquilo para respirar. Se giró para volver adentro, pero Alondra bloqueó su camino. «No me des la espalda», siseó Alondra. Su máscara de cortesía finalmente se deslizó. «Necesitas entender tu lugar». «Mi lugar es como su esposa», respondió Olivia. Su voz se alzó. «Algo que tú nunca serás». En ese momento, algo en los ojos de Alondra se rompió. La fachada cuidadosamente construida se desmoronó, revelando un odio crudo y venenoso. Ya veremos. La gran escalera estaba justo dentro de las puertas de la terraza. Una estructura imponente de caoba pulida e intrincados trabajos de hierro. Era el orgullo y la alegría de Damián, un símbolo de su ascenso a la cúspide de la riqueza y el poder. Mientras Olivia intentaba pasar junto a Alondra, la otra mujer se movió con una rapidez impactante. No fue un tropiezo torpe o un empujón accidental. Fue un acto de violencia deliberado y calculado. Las manos de Alondra, con las uñas pintadas de rojo sangre, se estrellaron contra los hombros de Olivia. El mundo se inclinó sobre su eje. Durante un momento, horriblemente suspendido, Olivia estuvo en el aire. Vio el rostro de Alondra, una máscara de furia triunfante. Vio los rostros borrosos de los invitados que se giraban hacia la conmoción. Vio el gran candelabro, sus cristales brillando como 1000 lágrimas congeladas. Y luego, solo hubo la sensación nauseabunda de la caída. El aire pasando a toda prisa mientras caía por las implacables escaleras. Su cuerpo golpeó el suelo de mármol con una serie de golpes brutales y repugnantes. Un caleidoscopio de dolor explotó en ella, agudo y cegador. Era vagamente consciente de los gritos, de los jadeos de horror de los espectadores, pero en lo único que podía concentrarse era en la agonía punzante y espasmódica de su abdomen. Una humedad cálida y pegajosa se extendía debajo de ella. Miró hacia abajo. La seda pálida de su vestido estaba manchada con un rojo carmesí horripilante que se extendía. Su bebé, Oscar, sus ojos buscaron frenéticamente entre la multitud, buscando a la única persona que se suponía que era su protector, su marido. Lo vio entonces, de pie en la parte superior de las escaleras, mirándola. Su rostro era un lienzo en blanco, desprovisto de cualquier emoción. No había shock, ni preocupación, ni amor, solo una evaluación fría y calculadora de la situación. Él intercambió una mirada con Alondra, un destello de comprensión pasando entre ellos. Él no era su salvador. Él era parte de la pesadilla. «Damián, por favor», susurró ella. Su voz era un aliento entrecortado. «El bebé». Él comenzó a bajar las escaleras. Sus movimientos eran tranquilos, casi casuales. La multitud se abrió para él, un mar de rostros horrorizados y silenciosos. La alcanzó. Su sombra cayó sobre su cuerpo roto. Ella lo miró. Sus ojos suplicaban ayuda.
un trozo del hombre con el que pensó que se había casado. Él se arrodilló, no a su lado, sino a una distancia calculada. No la tocó. Su voz, cuando habló, no era para ella, sino para la audiencia. «Que alguien llame a una ambulancia», dijo. Su tono era de preocupación controlada y fingida. La miró entonces. Sus ojos eran como trozos de hielo. «¿Qué has hecho, Olivia?», murmuró, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. «Siempre tan torpe». La mentira fue un golpe final y devastador. Él estaba protegiendo a Alondra. Él la estaba incriminando. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el alma. A medida que el mundo comenzaba a desvanecerse en negro, su último pensamiento consciente fue en el rostro frío e indiferente de su marido. El hombre que no solo había permitido que cayera, sino que ahora la estaba viendo a ella y a su hijo por nacer desangrarse en el suelo de mármol de su hogar perfecto. El sueño no solo había terminado, había sido una mentira desde el principio. La jaula dorada se había abierto, no a la libertad, sino a un abismo aún más aterrador. El mundo estéril y blanco de la habitación del hospital se enfocó lentamente, agonizantemente. Lo primero que Olivia registró fue el silencio. El pitido frenético de los monitores había sido reemplazado por un zumbido bajo y constante. Lo segundo fue el vacío. El dolor profundo y hueco en su vientre era una manifestación física del abismo que se había abierto en su vida. Oscar se había ido. El pensamiento fue un hecho plano y sin emociones antes de que el maremoto de dolor se estrellara sobre ella. Tan inmenso y poderoso que amenazó con ahogarla. Un sollozo, crudo y gutural, salió de su garganta. Su cuerpo se convulsionó con la fuerza de ello, y un dolor agudo le atravesó el costado, un recordatorio de las costillas fracturadas que había sufrido en la caída. Cada respiración era una nueva agonía, cada latido de su corazón un recuento de los momentos en que su hijo ya no estaba con ella. Su madre estaba allí, una presencia sólida e inquebrantable en la silla junto a la cama. El rostro de Mercedes era un mapa de dolor, sus ojos enrojecidos, pero su agarre en la mano de Olivia era firme. «Oh, mi niña», susurró. Su voz era gruesa de lágrimas no derramadas. No le ofreció lugares comunes ni seguridades vacías. Simplemente se sentó en los escombros con su hija, compartiendo el peso aplastante del silencio. La puerta se abrió y Damián entró. Llevaba un traje a medida. Su cabello estaba perfectamente peinado. Parecía menos un marido y un padre afligido, y más un hombre de camino a una reunión de la junta directiva. Llevaba un ramo de lirios blancos. Su olor fúnebre llenó la habitación y hizo que Olivia tuviera náuseas. «Oli», comenzó. Su voz era una actuación cuidadosamente ensayada de dolor. «Lo siento muchísimo». Olivia lo miró. Un nudo frío y duro de odio se formó en la boca de su estómago. «¿Lo sientes?» Su voz era un susurro ronco. «¿Lo sientes?» Él colocó los lirios en la mesita de noche y se acercó. «Sé que estás sufriendo. Los dos lo estamos. Hemos sufrido una pérdida terrible». «¿Los dos?» La palabra era un dardo venenoso. «No hay nosotros. Solo estás tú y ella y lo que los dos me hicieron». Damián suspiró, la imagen de un marido que sufre durante mucho tiempo. «Olivia, por favor. El médico dijo que estás tomando muchos medicamentos. Estás confundida. Tuviste un accidente terrible». «No fue un accidente», dijo ella. Su voz recuperó una parte de su antigua fuerza. «Ella me empujó, y tú solo miraste».
Él se pasó una mano por la cara, un gesto de agotamiento fingido. Cariño, Alondra nunca... Ella estaba tratando de ayudarte. Estabas mareada. Tropezaste. Él estaba construyendo la narrativa, la historia oficial, que lo protegería a él, protegería a su amante y borraría la verdad. Varios invitados lo vieron. Estuviste muy nerviosa toda la noche. Todos están muy preocupados por tu estado mental. La audacia era una fuerza física, presionándola, robándole el aliento. Él no solo estaba negando la verdad, estaba tratando activamente de hacerle creer que estaba loca. Esta era su verdadera naturaleza, al descubierto. El marido encantador y amoroso había sido un fantasma, una ilusión. El hombre que tenía delante era un monstruo, frío, calculador y completamente desprovisto de alma. «Lárgate», jadeó, apartando la cara de él, incapaz de soportar la vista de su hermoso rostro mentiroso. «Ole, sé razonable». «¡Lárgate!». Esta vez su voz se quebró como un látigo. Mercedes se puso de pie. Su pequeño cuerpo irradiaba una formidable furia maternal. «¿La has oído, Damián?», dijo Mercedes. Su voz era peligrosamente tranquila. «Vete, ahora». La máscara de Damián se deslizó por una fracción de segundo. Un destello de ira cruda cruzó sus facciones antes de ser reemplazado por una mirada de dolor profundo y teatral. «Volveré cuando te sientas más tú misma», dijo, girándose sobre sus talones y saliendo de la habitación. Los lirios que dejó atrás parecían burlarse de ella, sus pétalos blancos como sudarios inmaculados. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor físico y entumecimiento emocional. El aborto espontáneo había sido brutal, la pérdida de su hijo una herida que nunca sanaría del todo. Pero debajo del dolor, una nueva emoción estaba echando raíces, una resolución de acero. Damián le había quitado todo: su hijo, su amor, su sentido de sí misma. Él había intentado romperla. Pero mientras yacía en esa cama de hospital, Olivia hizo una promesa. No se rompería. No se silenciaría. Haría justicia por Oscar. Su primer visitante, además de su madre, fue una sorpresa. Julián Cortés, el jefe de seguridad de Damián, apareció en su puerta. Su expresión era sombría. Era un hombre de pocas palabras, siempre una presencia silenciosa y atenta en el fondo de su vida. «Señora Villanueva», dijo. Su voz era un murmullo bajo. Quería ofrecerle mis más sinceras condolencias. Olivia lo miró con cautela. «¿Está aquí por orden de mi marido, señor Cortés, para manejar la situación?» Un músculo se movió en la mandíbula de Julián. «Estoy aquí por usted», dijo. Su mirada era directa e inquebrantable. «Lo que pasó estuvo mal. Lo vi». Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Olivia. «La vio empujarme». Él asintió lentamente. «Estaba junto a las puertas de la terraza. Lo vi todo. La señora Rocha la empujó deliberadamente». La confirmación fue un alivio, una validación de su cordura. ¿Va a testificar? ¿Le dirá a la policía lo que vio? Julián dudó. Sus ojos estaban nublados por un conflicto interno. «No es tan simple, señora Villanueva. Damián, él firma mi cheque de pago, uno muy generoso. Tengo una familia». La esperanza parpadeó y murió. «Por supuesto, el dinero de Damián compró lealtad, o al menos compró silencio, así que van a dejar que se salga con la suya, van a dejar que destruyan mi vida y no digan nada». «No dije eso», dijo Julián. Su voz era firme. «Damián Villanueva es un hombre poderoso. La policía a menudo están en la nómina de hombres poderosos. Una acusación directa de mi parte sería mi palabra contra la de él y la de su amante.
Él me aplastaría y no la ayudaría a usted. Me pintaría como un empleado descontento. Se inclinó más cerca. Su voz bajó a un susurro. Pero hay otras formas. Damián tiene secretos, más secretos de los que puedas imaginar. Cosas que el dinero no puede borrar. Si quieres luchar contra él, no puedes hacerlo de frente. Tienes que ser más inteligente. Tienes que encontrar su debilidad. Se puso de pie para irse. Tengo acceso a cosas, registros de seguridad, registros financieros. Si decides que quieres luchar, puedo ayudarte a encontrar la munición. Pero tienes que estar segura. Una vez que comiences esta guerra, no hay vuelta atrás. Colocó una pequeña memoria USB encriptada en la mesita de noche. Esto es el metraje de seguridad de la escalera. La cámara principal estaba funcionando mal, según el informe oficial. Pero tengo mis propias copias de seguridad. No es de calidad perfecta, pero muestra lo que pasó. Es su póliza de seguro. Con una última mirada significativa, se fue. Olivia se quedó mirando la memoria USB. Era un salvavidas, un arma, una declaración de guerra. El dolor por su hijo era una piedra fría y pesada en su corazón, pero ahora estaba rodeado por un fuego blanco de rabia. Damián la había subestimado. La había visto como un trofeo suave y simple. No tenía idea de la fuerza que se forja en los fuegos de la traición y la pérdida. Ella tomó la memoria USB. Sus dedos se cerraron alrededor del pequeño objeto duro. Era hora de dejar de llorar y empezar a luchar. No solo buscaría justicia para Oscar, desmantelaría todo el imperio de mentiras de Damián Villanueva, pieza por pieza. Su vida como la esposa del multimillonario había terminado. Su vida como su perdición acababa de comenzar. Cuando Olivia fue finalmente dada de alta del hospital, no regresó a la opulenta mansión que una vez había llamado hogar. Esa casa era un mausoleo. Cada superficie contaminada, con el recuerdo de su pérdida y la traición de Damián. En cambio, su madre la llevó a un pequeño apartamento sin pretensiones que un amigo poseía. Un lugar escondido en una calle tranquila y arbolada, lejos del mundo resplandeciente de los súper ricos. Era un santuario, un lugar para sanar y para planificar. Damián, por supuesto, había intentado detenerla. Había aparecido en el hospital. Todo preocupación fingida y amenazas veladas. Oli, no estás lo suficientemente bien como para estar sola. Tienes que volver a casa, donde puedo cuidar de ti. De lo único que quieres cuidar, Damián, es de tu reputación, le había respondido, su voz desprovista de la emoción que él esperaba. No voy a volver. Su rostro se había endurecido. No seas tonta. Eres mi esposa. Tu lugar está conmigo. He contratado a un abogado, Damián. Los papeles del divorcio se te entregarán mañana. La furia en sus ojos había sido volcánica, pero él la había enmascarado rápidamente con una lástima condescendiente. Estás cometiendo un gran error, Olivia. No tienes nada. Yo te hice. Puedo deshacerte con la misma facilidad. Ya veremos, había dicho ella, dándole la espalda, por lo que juró que sería la última vez. Las primeras semanas fueron una lucha. El dolor era un compañero constante, emboscándola en momentos tranquilos. La vista de una madre con un bebé, un vistazo a un juguete en el escaparate de una tienda. Cualquier cosa podía desencadenar una nueva ola de desesperación. Pero su madre era su roca, su fuerza tranquila, una fuente constante de apoyo. Y el fuego de su ira, su sed de justicia, era un poderoso combustible. Con la ayuda de su abogada, una mujer aguda y sin tonterías que un amigo le había recomendado,
comenzó a construir su caso. Pero era una tarea desalentadora. Los abogados de Damián eran un equipo formidable y caro que inmediatamente se puso a la ofensiva, pintando a Olivia como una mujer inestable y vengativa que atacaba después de un trágico accidente. Impugnaron la petición de divorcio, alegando que Damián era un marido devoto, desesperado por ayudar a su esposa a superar su crisis de salud mental. El metraje de seguridad que Julián le había dado era su carta de triunfo. Lo vieron juntos en la oficina de la abogada. Las imágenes granuladas en blanco y negro que representaban la pesadilla. Allí estaba, el empujón deliberado con las 2 manos de Alondra. Era condenatorio. «Esto es todo», dijo su abogada. Su voz era sombría. «Esto es lo que necesitamos». Pero cuando lo presentaron como parte de su presentación inicial, el equipo de Damián estaba listo. Produjeron un experto forense que afirmó que el metraje había sido manipulado, que los píxeles habían sido manipulados. Presentó un informe elegante y convincente lleno de jerga técnica que fue diseñado para confundir y abrumar. Argumentaron que el metraje de Julián Cortés, un empleado que había sido despedido recientemente, con causa, era un acto de venganza. Estaban usando su propia evidencia en su contra. Olivia sintió un escalofrío de desesperación. El poder de Damián era como una hidra. Por cada cabeza que cortaba, crecían 2 más en su lugar. No solo estaba luchando contra ella en el ámbito legal, estaba luchando contra ella en el tribunal de la opinión pública. Comenzaron a aparecer artículos de noticias, curados por la máquina de relaciones públicas de Alondra. Eran sutiles al principio, expresando preocupación por la reclusa señora Villanueva, insinuando un historial de inestabilidad emocional. Fuentes anónimas hablaban de su comportamiento errático en los meses previos al accidente. Estaban asesinando su carácter lenta y metódicamente, sentando las bases para desacreditarla por completo. Fue entonces cuando Olivia supo que tenía que seguir el consejo de Julián. No podía ganar una lucha directa. Tenía que encontrar los secretos de los que él había hablado, las grietas en la fachada cuidadosamente construida de Damián. Ella contactó a Julián a través de una aplicación de mensajería segura y encriptada. Él respondió casi de inmediato. Se encontraron en una cafetería concurrida y ruidosa. El anonimato del entorno sirvió de escudo. «Está tratando de enterrarme, Julián», dijo. Su voz era baja. «Está retorciendo todo». «Te dije que lo haría», respondió Julián. Su rostro era serio. «Él controla la narrativa. Tienes que encontrar una verdad que no pueda manipular». Él deslizó un sobre de manila simple sobre la mesa. «No puedo ser visto dándote nada más. Esto es todo lo que puedo hacer. Después de esto, estás sola». El corazón de ella latía con fuerza mientras tomaba el sobre. «¿Qué es?» «Es una llave, no una física, un nombre, un proyecto en el que Damián estuvo involucrado hace años, antes de convertirse en el titán tecnológico que es hoy. Se llamaba Proyecto Ícaro. Lo enterró profundamente. Todos los involucrados fueron sobornados o silenciados. Si puedes descubrir qué fue, lo tendrás». «Proyecto Ícaro», repitió ella. «¿Qué hacía?» «Eso es para que lo descubras tú», dijo Julián, poniéndose de pie. «Ten cuidado, Olivia. Es más peligroso de lo que sabes». La búsqueda del Proyecto Ícaro se convirtió en su obsesión. Era un fantasma. No había mención de ello en línea, ni registro en ninguna de las historias oficiales de la empresa de Damián. Era como si nunca hubiera existido. Olivia pasó incontables horas en el pequeño apartamento, revisando viejas revistas tecnológicas, artículos de noticias y publicaciones de foros,
de los primeros días de la carrera de Damián. Sus antecedentes como curadora habían perfeccionado sus habilidades de investigación, su capacidad para encontrar conexiones y seguir rastros débiles. El primer avance vino de un ex empleado descontento que encontró en un nicho de foro tecnológico. Estaba amargado, alegando que Damián le había robado sus ideas. En una larga publicación incoherente, mencionó un proyecto de vanidad en el que Damián había invertido millones, algo sobre análisis predictivo, antes de cerrarlo abruptamente. No usó el nombre Ícaro, pero la cronología coincidía. Olivia, usando un seudónimo, se puso en contacto con él en un mensaje privado. Tomó días de persuasión cuidadosa, de jugar con su ego y su sentido de la injusticia, pero finalmente le dio otra pieza del rompecabezas: el nombre de un programador principal en el proyecto, un hombre llamado Ben Carter, que, según los informes, había tenido una crisis nerviosa completa después de que el proyecto fuera cerrado y había desaparecido por completo del mundo tecnológico. Encontrar a Ben Carter fue aún más difícil. Había desaparecido por completo. Olivia sintió que estaba llegando a un callejón sin salida. Las facturas legales se acumulaban y su madre se preocupaba cada vez más por su búsqueda que la consumía todo. Oli, tal vez sea hora de dejarlo ir, instó Mercedes una noche, colocando un plato de sopa frente a ella que sabía que Olivia necesitaba. Tienes suficiente para luchar en el divorcio. Deja que los abogados se encarguen. Esto te está destruyendo. Es lo único que me mantiene viva, mamá, susurró Olivia, con los ojos ardiendo por mirar la pantalla de la computadora. Si me detengo, él gana. Se sale con la suya con ella después de matar a mi hijo. No puedo dejar que eso suceda. Su avance vino de una fuente inesperada. Mientras miraba viejas fotos de su matrimonio, una caja de zapatos llena de recuerdos que ahora se sentían como si pertenecieran a otra persona, encontró una foto de un retiro de la compañía de hace años. En el fondo, parcialmente oscurecido, había un hombre con ojos amables y un rostro familiar. En la parte de atrás, la letra de Damián enumeraba los nombres de las personas en la foto. Ben Carter. Ella recordó que Damián había hablado de él una vez con un gesto despectivo con la mano. Un programador brillante, un poco excéntrico, no pudo manejar la presión. Ella también recordó algo más, una mención casual de dónde creció Ben, una pequeña ciudad olvidada en una zona rural de España. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era todo lo que tenía. Usando bases de datos de registros públicos y redes sociales, comenzó su búsqueda y lo encontró. Ya no era un programador. Vivía bajo un nombre diferente, trabajando como carpintero en esa misma pequeña ciudad. Ella supo que tenía que ir a verlo. Era un riesgo. Si Damián se enteraba, seguramente intentaría detenerla. Pero, ¿qué le quedaba por perder? Ella reservó un vuelo, diciéndole solo a su madre que se iba por unos días para despejarse. El hombre que abrió la puerta de la cabaña rústica, era una sombra de la persona en la fotografía. Su cabello estaba encaneciendo y su rostro estaba surcado por líneas de una profunda y duradera tristeza. La miró con sospecha. Sus ojos estaban vigilados. ¿Es usted Ben Carter?, preguntó ella con el corazón en la garganta. No sé de quién me habla, dijo. Su voz era ronca. Él comenzó a cerrar la puerta. Proyecto Ícaro, dijo ella rápidamente. Sé sobre el Proyecto Ícaro. Estaba casada con Damián Villanueva. Su mano se congeló en la puerta. El color se le escapó del rostro. La miró.
sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y algo más, reconocimiento. Él abrió la puerta lentamente. «Será mejor que entre», dijo. Su voz era apenas un susurro, y será mejor que me lo cuente todo. Dentro de la cabaña, rodeada por el olor a serrín y humo de madera, Ben Carter finalmente le contó la verdad sobre el proyecto Ícaro. No se trataba solo de análisis predictivos. Era un sofisticado programa de vigilancia impulsado por IA, diseñado para raspar datos personales a una escala inimaginable. Podía predecir, con una precisión aterradora, el comportamiento de las personas, sus debilidades, sus puntos de ruptura. Era una herramienta de manipulación masiva. «Pensamos que estábamos cambiando el mundo», dijo Ben. Su voz temblaba. «Damián nos vendió el sueño, predecir las tendencias del mercado, detener las crisis financieras, incluso prevenir ataques terroristas. Pero ese no era su objetivo». «¿Cuál era su objetivo?», preguntó Olivia, con la sangre helada. «Control», dijo Ben. «Quería usarlo para influir en las elecciones, para destruir a sus rivales de negocios, para chantajear a los políticos. Era el arma más peligrosa que jamás había visto. Cuando me di cuenta del verdadero alcance de ello, intenté denunciarlo. Fui a la junta directiva, a los medios de comunicación». Dejó escapar una risa hueca. Damián siempre estuvo un paso por delante. Tenía a Ícaro activo en mí, en mi equipo. Sabía cada uno de nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. Sabía mis secretos, mis miedos. Los usó para destruir mi credibilidad. Me incriminó por malversación. Filtró informes psiquiátricos falsificados a la prensa. Hizo que pareciera que había tenido una crisis psicótica. Me arruinó, mi carrera, mi matrimonio, todo. Miró a Olivia. Sus ojos estaban llenos de un dolor profundo y atormentado. No solo cerró el proyecto, se llevó el código fuente. Tiene una versión privada y más poderosa que todavía usa. Es la fuente de su poder. Es la forma en que anticipa cada amenaza, la forma en que neutraliza a cada rival. Es como sabía lo que ibas a hacer. Olivia finalmente entendió. Damián no solo la había estado manipulando, había estado usando su creación monstruosa en su contra. Él conocía sus vulnerabilidades, sus miedos más profundos. Probablemente había predicho cada una de sus reacciones a su romance, a la confrontación, a la pérdida de su hijo. No había sido indiferente. Había estado en control. «¿Puedes probarlo?», preguntó ella. Su voz temblaba con la enormidad de la revelación. «¿Tienes alguna evidencia? ¿Algo que quede del proyecto original?». Ben negó con la cabeza con tristeza. «Lo borró todo, o eso cree él». Caminó hacia un viejo baúl polvoriento en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó un portátil muy desgastado. Guardé una puerta trasera, un interruptor de apagado, una sola pieza de código que podría exponer todo el sistema y hacerlo colapsar. Siempre tuve demasiado miedo de usarlo. Me prometió que si me quedaba callado, me dejaría en paz. Pero al verte, al saber lo que te hizo, a tu hijo, le entregó el portátil a Olivia. «El código está aquí, pero ten cuidado. Usarlo será como detonar una bomba nuclear en su vida. Las consecuencias serán inmensas. Él vendrá por ti con todo lo que tiene». Olivia tomó el portátil. Se sintió más pesado que su peso físico. Tenía la llave de la destrucción de Damián, pero también su propia ruina potencial. Miró a Ben Carter, un hombre cuya vida había sido destrozada por el mismo monstruo que había destruido la suya. «Él ya me quitó todo», dijo. Su voz era dura como el acero. «No me queda nada que perder». Mientras se iba de la pequeña ciudad en el norte de España, con el portátil como su preciada carga, supo que el acto final de su tragedia
estaba a punto de comenzar. Ya no se trataba solo de la justicia para Oscar. Se trataba de liberar al mundo de las cadenas invisibles de un tirano. Ya no era solo una esposa en duelo. Era el fantasma en la máquina de Damián Villanueva, y estaba a punto de desenchufarla. El vuelo de regreso fue un estudio de animación suspendida. Olivia se sentó perfectamente quieta. La lona desgastada de su bolsa de mano presionada contra su pierna. El portátil dentro con un peso palpable. Cada turbulencia enviaba una descarga de adrenalina a través de ella. Un miedo primordial de que el avión pudiera caer del cielo, llevándose consigo la llave de la destrucción de Damián. Era un recipiente para un ajuste de cuentas, un fantasma que llevaba una bomba digital, y la gravedad de su misión se apoderó de ella. Fría y absoluta. Estaba aterrorizada, pero era un miedo cristalino, agudo y claro, un marcado contraste con el asfixiante y nebuloso pavor que había sido su compañero constante durante semanas. Este era el miedo de un soldado antes de una batalla que había elegido, una batalla que sabía que tenía que librar. En el momento en que volvió a la seguridad anónima del apartamento, la tensión que se había enroscado dentro de ella comenzó a relajarse, reemplazada por una energía urgente y zumbante. Su madre, Mercedes, la recibió en la puerta. Su rostro era un lienzo de amor y aprensión. No necesitaba preguntar si el viaje había sido un éxito. Vio la respuesta en la nueva y feroz luz en los ojos de su hija. «Oli», comenzó Mercedes, con las manos revoloteando nerviosamente, mientras Olivia colocaba el portátil en la pequeña mesa del comedor, con la reverencia de una gran sacerdotisa que coloca un artefacto en un altar. «¿Estás segura? Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás, ni para ti ni para él». Olivia levantó la vista de la máquina. Su mirada se encontró con la de su madre. «Nunca hubo vuelta atrás, mamá. No desde el momento en que lo vi de pie en la parte superior de esas escaleras. La vida que tenía se ha ido. La mujer que era se ha ido». Colocó una mano sobre su abdomen aún sensible. «Él se llevó mi futuro. Se llevó todo de ella. Volver atrás no es una opción. El único camino es seguir adelante». Se sentó. Su postura era recta, sus movimientos deliberados. El viejo portátil cobró vida, una reliquia de un pasado que estaba a punto de resucitar y convertir en un arma. Las instrucciones de Ben eran un ballet complejo de comandos y contraseñas, una llave fantasma digital que había pasado años perfeccionando en su autoexilio. Estaba diseñada no solo para abrir una puerta, sino para volar toda la fortaleza en pedazos. Cuando se activaba, clonaría y liberaría simultáneamente cada archivo condenatorio del servidor privado de Damián, enviando la prueba irrefutable de manipulación financiera, vigilancia ilegal y chantaje político a una lista seleccionada de los organismos de control más poderosos del mundo. El New York Times, el Wall Street Journal, la CAC, el FBI, para un máximo caos interno, a las bandejas de entrada privadas de cada miembro de la junta directiva de Corporación Villanueva y sus mayores inversores institucionales. Era un arma de destrucción corporativa mutuamente asegurada. «Sabrá que fuiste tú», susurró Mercedes, con la mano apoyada en el hombro de Olivia, una silenciosa ofrenda de fuerza. «Bien», dijo Olivia. Su voz era un zumbido bajo y constante. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. «Que lo sepa, cuando su mundo esté ardiendo, cuando las paredes se estén derrumbando, quiero que vea mi rostro en las llamas». Una sola lágrima caliente escapó de su ojo
y trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino una liberación furiosa. Era por Oscar. Este era el único elogio que podía darle, la única justicia. Con un último aliento tembloroso, presionó la tecla Enter. Comando ejecutado. Parpadeó el mensaje en la pantalla. Crudo y simple. Durante 3 latidos del corazón, el mundo se quedó en silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el lejano aullido de una sirena de la ciudad. No pasó nada. Una astilla de duda, fría y afilada, perforó la resolución de Olivia. Había fallado. Damián de alguna manera había anticipado incluso esto. Entonces comenzó. Su teléfono, boca abajo sobre la mesa, zumbó una vez. Una alerta de noticias. Zumbó de nuevo, y otra vez, y otra vez. Las vibraciones se intensificaron hasta que el teléfono bailó sobre la mesa. Una alarma frenética e insistente. Lo volteó. La pantalla era una cascada de notificaciones de noticias de última hora, un torrente digital que reflejaba la descarga de datos que acababa de desatar. La presa no solo se había roto, había sido destrozada. Tomó el control remoto y encendió la televisión. Todas las principales cadenas de noticias estaban en un frenesí. Los primeros informes fueron cautelosos. Los presentadores hablaban en tonos serios sobre documentos no verificados en una filtración de datos anónima masiva. Pero la evidencia era demasiado específica, demasiado abrumadora para ser descartada. En un canal, un analista financiero nervioso miraba su tablet, sus ojos muy abiertos de incredulidad, mientras intentaba procesar la revelación de que las ganancias del último trimestre de Corporación Villanueva habían sido infladas artificialmente. En otro, un corresponsal político estaba leyendo una transcripción de una llamada grabada, la voz inconfundiblemente de Damián, discutiendo cómo usar Ícaro para chantajear a un senador que estaba bloqueando un lucrativo contrato gubernamental. La llave fantasma de Ben había desbloqueado todo. Correos electrónicos internos, cuentas secretas fuera del balance, archivos de audio y el aterrador código fuente del propio Ícaro. Era un apocalipsis digital y se estaba desarrollando en tiempo real. «Oh, Dios mío», jadeó Mercedes, hundiéndose en una silla. Por la mañana, la historia se había transformado de un escándalo corporativo a una tormenta mundial. Los titulares eran brutales. Corporación Villanueva se desploma en medio de un escándalo masivo de vigilancia. El magnate multimillonario Damián Villanueva, acusado de chantaje, fraude y orquestar una IA como arma. La Bolsa de Valores de Madrid tomó la medida sin precedentes de detener todas las operaciones de las acciones de Villanueva para evitar un colapso total del mercado. Pero ya era demasiado tarde. El valor de la compañía se había aniquilado en las horas previas al mercado. La policía había anunciado una investigación formal. La junta directiva estaba en una sesión de emergencia de la que los presentadores de noticias especulaban que la carrera de nadie sobreviviría. El universo cuidadosamente construido de Damián, construido sobre una base de secretos y control, estaba ardiendo en vivo en la televisión. Olivia lo observó todo. Una extraña calma hueca se instaló en su interior. Lo había logrado. Había quitado el seguro y el mundo había explotado. El golpe en la puerta de su apartamento llegó alrededor del mediodía. No fue un golpe educado. Fue un golpe percusivo violento que vibró a través del suelo. Solo podía ser una persona. Mercedes corrió hacia la puerta. «Oli». «No». Pero Olivia ya estaba de pie.
su expresión serena. «Está bien, mamá, déjalo entrar». Mercedes abrió la puerta a regañadientes y Damián entró furioso. Era un hombre desollado vivo por las circunstancias. El impecable traje de Tom Ford estaba arrugado. Su corbata estaba torcida. Sus ojos eran cuencas inyectadas en sangre y un rostro pálido con una rabia volcánica sin dormir. El carismático titán de la industria se había ido, reemplazado por un animal acorralado y desesperado. Pasó junto a Mercedes como si fuera un mueble, su ardiente mirada fija en Olivia. «Tú», siseó. La palabra era un dardo venenoso. Señaló un dedo tembloroso hacia ella. Todo su cuerpo temblaba con una furia apenas contenida. «¡Esto fuiste tú!» «Yo», respondió Olivia. Su voz era tan tranquila y fría como la de él era caliente y ronca. Se había imaginado este momento 1000 veces. Lo había representado una y otra vez en el desolado teatro de su mente. «No, Damián. Creo que encontrarás que fue Ben Carter y el fantasma de ese senador que chantajeaste, y los accionistas a los que defraudaste, y las docenas de otras personas cuyas vidas desmantelaste meticulosamente para tu propio beneficio. Yo solo abrí la puerta y los dejé a todos entrar para una reunión familiar». Él dio otro paso hacia ella. Sus puños se apretaron a los lados. «No tienes idea de lo que has hecho», dijo con voz temblorosa. «Me has arruinado». «Ya estabas arruinado, Damián», dijo ella. Su calma era un escudo impenetrable contra su rabia. No se inmutó. No le dio la satisfacción de un solo paso hacia atrás. Simplemente eras demasiado arrogante y estabas demasiado aislado por tus propias mentiras para verlo. Construiste tu imperio sobre una base de secretos. Yo solo encendí la luz. Su rostro se retorció en una máscara de odio puro y sin diluir. «Te destruiré por esto», gruñó. La amenaza sonaba con la desesperación de un rey cuyo trono acababa de convertirse en ceniza. Gastaré hasta el último céntimo que tengo para verte sin un duro y sola. Arrastraré tu nombre por el barro hasta que nadie en este mundo te mire sin escupir. Amenazas, Damián. ¿Es todo lo que te queda? Una sonrisa triste y conocedora tocó sus labios. No te queda nada con lo que amenazarme. Tu dinero es un fantasma, congelado y sin valor. Tu nombre es veneno. Y en cuanto a estar sola, he estado completamente sola desde el día en que finalmente me di cuenta de que el hombre que amaba era un monstruo. Su voz se quebró entonces. La compostura helada finalmente se rompió para revelar la herida cruda debajo. He estado sola desde el día en que te paraste en la parte superior de esas escaleras, mirándome, sangrando en el mármol, y la elegiste a ella. Elegiste tu imagen. Elegiste tus secretos. Viste morir a nuestro hijo, Damián, y no hiciste nada. La mención de su hijo, de Oscar, fue el único golpe que pareció aterrizar. Rompió el muro de rabia narcisista y golpeó algo humano dentro de él. Su rostro se relajó. La furia se extinguió momentáneamente por un destello de dolor genuino y agonizante. Por un segundo fugaz, pareció un hombre verdaderamente perdido. «Yo no», comenzó. Su voz se quebró. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Nunca quise que eso sucediera, pero sucedió», susurró Olivia, sus propias lágrimas ahora fluyendo libremente. «Sucedió, y en el único momento que realmente importó, no fuiste mi marido. No fuiste su padre. Solo fuiste un hombre que evaluaba un problema de relaciones públicas». La puerta del apartamento, que Mercedes no había tenido tiempo de cerrar, se abrió de golpe de nuevo. Esta vez eran 2 detectives con cara de circunstancias, y de pie justo detrás de ellos,
su expresión una máscara de resolución estoica, estaba Julián Cortés. La cabeza de Damián se volvió hacia ellos. Su mirada se fijó en Julián. Su shock se cuajó instantáneamente en una mirada de traición profunda y venenosa. «Tú», jadeó. Julián se encontró con la mirada de su antiguo jefe sin inmutarse. Su deber con Damián había terminado. Su deber con la verdad era todo lo que quedaba. «Damián Villanueva», dijo el detective principal. Su voz resonaba en la habitación, repentinamente silenciosa. «Estás bajo arresto por obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y conspiración para cometer fraude». Mientras los agentes avanzaban, los ojos de Damián nunca se apartaron de los de Julián. Parecía un dios caído, traicionado por su pretoriano más confiado. Cuando el frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, el sonido fue ensordecedor. Una puntuación metálica final en el final de su reinado. En ese mismo momento, el rostro perfectamente maquillado de Alondra Rocha apareció en la pantalla del televisor detrás de él. Estaba de pie en los escalones de la Torre Villanueva, rodeada por una multitud de reporteros, dando una conferencia de prensa improvisada. Era una clase magistral de dolor calculado, secándose los ojos secos y hermosos con un pañuelo. «No tenía ni idea de nada de esto», se lamentó. Su voz temblaba de sinceridad practicada. «El señor Villanueva, Damián, me manipuló a mí, al igual que manipuló a todos. Soy tan víctima en esto como su pobre y sufrida esposa». Miró directamente a la cámara. Una sola lágrima finalmente se escapó y trazó un camino perfecto por su mejilla. «Por supuesto, cooperaré plenamente con la investigación del FBI». Olivia soltó una risa corta y amarga, el parásito consumado que se separaba de su anfitrión moribundo con pericia y ya audicionaba para su próximo papel. Fue una actuación repugnante y brillante, pero ya no importaba. Alondra era un síntoma, Damián era la enfermedad, y la enfermedad acababa de ser extirpada. Mientras los detectives se llevaban a un Damián aturdido y derrotado de su apartamento y de su vida, un profundo silencio descendió. Los gritos en la televisión, la rabia de la confrontación, la finalidad del arresto, todo se desvaneció, dejando solo el zumbido tranquilo del refrigerador y el suave sonido de la respiración de su madre a su lado. La guerra había terminado. El costo había sido inconmensurable. Pero mientras miraba por la ventana, el cielo gris de la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, Olivia Villanueva sintió la posibilidad de la luz del sol. La historia de Olivia Villanueva es un recordatorio desgarrador de que las superficies más impecables pueden esconder la podredumbre más profunda. Ella perdió a su hijo, a su marido y la vida que conocía, todo por la insaciable codicia y crueldad de un solo hombre. Pero desde las profundidades de esa pérdida inimaginable, encontró una fuerza que nunca supo que tenía. Se negó a ser una víctima. Ella luchó, no con armas o riqueza, sino con la única cosa que su marido multimillonario nunca podría controlar: la verdad. Su lucha por la justicia para su hijo, Oscar, se convirtió en un faro para innumerables otros atrapados en el silencio. Preguntas para ti. ¿Cuál crees que fue el momento de la historia en que Olivia se transformó de víctima a luchadora? Si fueras Olivia, ¿qué habrías hecho de manera diferente después de descubrir la traición? ¿Crees que Alondra fue tan víctima de Damián como ella afirmó ser? ¿O fue una cómplice voluntaria en su plan? Únete a la conversación. Comenta abajo tu opinión sobre las acciones de Olivia y los personajes. Haz clic en me gusta si esta historia te conmovió.
Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar.